Bien, ahí quedó. Bueno, entonces, un poco desde la Fundación, el interés de poder compartir este trabajo que se ha venido haciendo con ANEP y con Secretaría Nacional del Deporte con respecto a estas guías para atención de las personas con diabetes en los centros educativos y en los centros deportivos. Eh, entonces, primero yo lo que quería era de qué vamos a hablar hoy. Bueno, cómo es que surgen las guías. ANEP se va a presentar, la Secretaría también, y después sobre diabetes vamos a hablar los tipos de diabetes, las características de un debut diabético, los tratamientos de la diabetes, los casos de hipoglicemia y hiperglicemia, qué son y cómo los atendemos, después las relaciones del ejercicio con la diabetes, y diferentes situaciones y ámbitos que se pueden dar en el centro educativo, el tema del botiquín y la promoción y la educación que planificamos. ¿Cómo es que surge esta inquietud desde la Fundación? La Fundación es una organización sin fines de lucro que venimos trabajando, apoyando a las familias con diabetes de todo el país. Y nuestro interés siempre es, bueno, dar herramientas para hacer más liviano, digamos, lo que es vivir con diabetes. En un campamento por allá por el 2014, 2015, un campamento de jóvenes, surge la inquietud justamente que plantean los jóvenes, que en los centros educativos, en ese momento es el planteo, no conocían sobre su condición. Entonces, ahí realmente surgió un proyecto de que había una convocatoria en INJU, se hizo un proyecto de dar charlas. No ganamos el proyecto, pero después, bueno, recibimos una donación de una familia y con esa donación pudimos ir al interior del país y hacer muchas charlas en los centros educativos informando sobre la diabetes. Al mismo tiempo, generamos un material que entregamos en los centros educativos bueno, justamente sobre el tema de la diabetes, el tema de las diferentes situaciones que se podían dar y cómo podían ayudar. Y bueno, y desde ese entonces con los jóvenes nos recorrimos muchas escuelas en Montevideo y en el interior y fue que planteamos en ANEP esta inquietud. Así que bueno, es algo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Después también hemos ido a centros deportivos también, que nos llamaban, donde habían niños o jóvenes con diabetes. Y bueno, y ese ha sido un trabajo que venimos haciendo desde muchos años. Y que bueno, afortunadamente, el año pasado que se concretó el material con ANEP y este año con la Secretaría, que estamos trabajando en conjunto. Así que para nosotros, o sea, como que ha sido un proceso y realmente muy satisfactorio, digamos que bueno, que hoy lo podamos hacer acompañados de las autoridades oficiales en los lugares a donde nosotros íbamos, ¿no? A ver estas charlas. Así que bueno, Gloria y Alicia tienen su espacio. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, estuve yo mientras ustedes hablaban y se presentaban, tomé nota de algunos términos que son como una suerte de disparadores. Obviamente, cada vez que hay un tema en la sociedad, inmediatamente decimos la educación, ¿verdad? Es decir, si tenemos que abordar el tema de las personas con diabetes, la educación. Si tenemos que abordar temas de cualquier naturaleza, la educación. Entonces la educación siempre se siente convocada, porque creo que ese es el camino para, voy a tomar otra palabra que dijo Giselle, conocer. Si yo conozco a través de la educación mis derechos, voy a estar en mejores condiciones de poder ejercerlos, pero también de poder respetarlos, los míos y los ajenos. Entonces nosotros, desde la Dirección de Derechos Humanos, imagínense ustedes las dimensiones que tiene el abordar la cuestión de los derechos humanos. Y uno se pregunta, ¿quién es quién en el tema de los derechos humanos? Naturalmente, nosotros como organismo del Estado, estamos obligados, tenemos el deber, tenemos la responsabilidad de proteger, de promover los derechos humanos y de evitar su vulneración, ¿verdad? Ahora, si bien nosotros, digamos, como Estado tenemos el deber, la sociedad civil tiene también
responsabilidad. Y vaya si la federación realmente no cumple a cabalidad con esa responsabilidad. Y lo bueno de esta alianza estratégica entre la Federación, ANEP, la Secretaría Nacional de Deporte, lo bueno de eso es la fortaleza, porque por separado el impacto es mucho menor. Entonces, en la previa, digamos, antes de que ustedes estuvieran entrando, ya estábamos pensando con Giselle, con Alicia, y seguramente Corina está nominada, a ir pensando para el año que viene, porque es un proceso acumulativo y es un proceso constante. Los deberes, los derechos no solamente los tenemos, porque justamente dicen, ustedes decían, a ver, una de las compañeras, que es no me acuerdo ahora el nombre, que no la veo en la pantalla, que es la nutricionista, decía, Giselle me enseñó a hablar de personas con diabetes. Entonces, esa condición de persona nos hace poseedores de derechos inalienables. Por lo tanto, decía yo, esta alianza estratégica nos invita y nos ayuda a trabajar sobre los factores de riesgo. Algunas situaciones son prevenibles, pero luego que está dado la presencia de la diabetes que está instalada, bueno, ustedes son los técnicos, pero seguramente no es una condena, es una condición que tenemos que integrar a nuestra vida y tener las mejores prácticas. Entonces, esto se vincula mucho con el derecho a la alimentación, un derecho que está muy ligado a la vida y muy ligado también a la calidad de vida, porque a veces decimos la felicidad entra por la boca, no, la salud entra por la boca. Y si nosotros no observamos conductas alimentarias, hábitos alimentarios saludables, y además no tenemos prácticas como por ejemplo lo que es la actividad física, seguramente estamos aumentando los riesgos. Entonces, el compromiso de ANEP con este tema es muy grande y seguramente todavía hemos recorrido un buen camino, como decía Giselle y Alicia, que hace cuántos años trabajando juntas, ¿no? Y hay, en esos años de trabajar juntas hay hitos, ¿no? Y uno de los hitos importantes es haber llegado a tener esta guía de orientaciones para los centros educativos con población que tiene diabetes, ¿no? De personas con diabetes, de estudiantes con diabetes. Es un logro, es un objetivo alcanzado, pero es un objetivo que también nos impone nuevos desafíos, porque el librito solo no dice nada. Por lo tanto, seguiremos y aspiramos a seguir junto con ustedes, caminando por el país como lo hemos hecho. Yo tengo que reconocer el compromiso del equipo con el que trabajo, también el compromiso de la Secretaría Nacional de Deporte que nos acompañan en estas cosas, en estos desafíos, y obviamente el de Giselle y la Fundación. Así que bueno, yo creo que lo único que nos espera por delante es nuevos desafíos y nuevas actividades para seguir trabajando juntas y afianzar los cambios de hábito. Paso palabra, Alicia. Gracias, Gloria. Bueno, gracias. Simplemente señalar cómo fue el proceso de elaboración de este material y, como decía Gloria, por qué ella explicitó claramente por qué está estos temas en la Dirección de Derechos Humanos. Desde el 2014, la ANEP ha recogido la responsabilidad no inaugural, porque ya venía trabajando sobre temas de alimentación y actividad física. Ustedes saben que Uruguay cuenta con un programa de alimentación escolar que tiene casi 100 años, y que él mismo ha ido transformándose según las necesidades y actualizándose según también los requerimientos
que en materia de salud se vienen haciendo. Más allá de esas iniciativas y que el tema muchísimas veces ha estado en la currícula de alguna manera, trabajado por maestros, maestras, docentes de media, en el 2014 la implementación de la ley 19.140 nos lleva a un nuevo compromiso, que es articular y gestionar las acciones que la ley promueve, que serán aplicadas en las instituciones educativas. A partir de allí se conforma un núcleo de trabajo que se ha mantenido con representantes de primaria, de secundaria, de UTU, de la Secretaría de Deporte, con asociaciones con organismos internacionales y también de la sociedad civil, en la cual se van implementando acciones que tienen como objetivo la mejora de la alimentación de la población infantil y adolescente, junto con el estímulo a la actividad física, para abatir los índices que todos sabemos que tenemos de malnutrición en este momento. Que significativamente, como nos decía muchas veces Vicente Plata de FAO, en nuestro país no registra un problema de subalimentación o de mala alimentación que nos dé poblaciones altísimas por desnutrición, sino que por el contrario, ustedes ya saben, tenemos el problema del sobrepeso y la obesidad. Dentro de esa línea de trabajo veníamos gestionando acciones de distinta índole, sobre todo de capacitación, y se recibió la inquietud específica que vino de la mano de la Fundación de Diabetes Uruguay de contemplar formalmente la temática de la población con diabetes en una cuestión muy práctica, que era poder generar un material y capacitación que abordara cuestiones muy del cotidiano en las aulas. Bueno, fue así que se constituyó un gran grupo de trabajo en el cual la sociedad civil estuvo representada por varias organizaciones, entre ellos padres y familiares de población con diabetes. Hubo, lo recordará Giselle, no fue un proceso fácil de construcción, porque en algún momento se nos pedían algún tipo de control sobre la población que es insulino dependiente, que nuestros compañeros de labor, los docentes, nunca van a estar habilitados, por ejemplo, a puncionar a un estudiante. Pero no obstante, dijimos, sí, hay muchas cosas que se pueden hacer. No podemos hacer eso ni lo vamos a lograr hacer nunca, porque está dentro de lo que no está permitido para el personal que no es de salud. Pero sí había cosas que se podían hacer. Entonces trabajamos con los aportes de ellos, se formó después un pequeño grupo de coordinación, y recogiendo todos esos aportes tratamos de hacer esta primer publicación, que son orientaciones, ya Giselle las explicitará, pero que tienen como tres grandes áreas. Primero, un marco conceptual en la que se definen esta condición de portar o ser portador, tener esta característica de ser diabético, y después son recomendaciones para el aula, lo que nosotros llamamos para cuando el estudiante de cualquier edad está en la escuela, en el liceo, en un instituto, en el jardín, y otras recomendaciones que son para cuando, por ejemplo, hay actividades especiales como campamentos, salidas, recomendaciones para los profes de educación física, que es esta otra que complementaron ellos. Vuelvo a insistir que esto se enmarca en un gran paraguas, que es para nosotros la promoción de hábitos saludables y de entornos saludables para toda la población, lo que nosotros llamamos la comunidad educativa, que transita por las instituciones de la educación.
públicas y privadas, porque esta ley y estas acciones no distingue si el estudiante, el docente o la familia pertenece a una institución pública o privada, porque es una cuestión de salud y educación que no importa en el ámbito que se desarrolle. Los lineamientos y las orientaciones son para todos. En ese punto, promover entornos saludables también implica que seamos conscientes de que puede haber un grupo poblacional, que por suerte no es la mayoría, pero no por ello menos importante, que puede tener o requiere tener algunas condiciones particulares que deberán ser contempladas. Nos ha pasado, no lo vamos a negar, por ejemplo, este año intervenimos en una situación en la que una familia llevó su reclamo a la ANEP de que en el comedor escolar no se contemplaba la alimentación particular para esa niña, en una niña relativamente pequeña. Bueno, fue así que sí, nos enteramos, inmediatamente desde Derechos Humanos se articuló con la encargada del programa de alimentación escolar, y se explicitó claramente que era un problema de comunicación, porque el programa de alimentación escolar contempla el poder dar cotidianamente una alimentación en el almuerzo que sea adecuada a esa niña o ese niño que tiene diabetes, como también celiaquía, y que tal vez en esa circunstancia lo que hubo fue un problema de comunicación, porque están habilitados la compra de edulcorantes, de mermeladas sin azúcar, de productos integrales, así que bueno, más que una omisión, a veces nos pasa que puede haber dificultades de comunicación con respecto a eso. Volvemos a decir que cuando hablamos de promoción de hábitos saludables y de entornos saludables, trabajamos a todos los niveles. Trabajamos a nivel de capacitación de docentes, pero trabajamos los docentes después con los alumnos, con las familias, con los equipos de dirección, porque esta es como una militancia constante que hay que tener en estos temas. Hay que estar continuamente poniéndolo, porque ya lo dirá Giselle también y Corina, el cambio de hábitos en una población cuesta mucho y hay que insistir. Igualmente creemos que las cifras no lo están mostrando, pero que sí se perciben ya cambios de hábitos generales en cuanto a la adquisición de determinados productos, al consumo de determinados productos, a ya mirar de reojo todas las etiquetitas, los hexágonos que aparecen, entonces uno mismo ya piensa dos veces si va a comprar o no ese artículo. Pero bueno, esta es una actividad que no hay que bajar los brazos. La ANEP siempre va a estar dispuesto a sumar en la medida que nos alineamos en el sentido de, no de un dogma, sino de dar coherencia a lo que transmitimos para no avasallar contradictoriamente a la población. Estamos siempre buscando quiénes más son nuestros socios para seguir adelante con esta tarea. Así que un gusto que nos hayan invitado, un gusto tener a la Fundación trabajando con nosotros en una serie de encuentros que dirigimos. Este año ya hicimos 5 con las regionales de todo el país, nos quedan 1 o 2 con Montevideo Canelones, en las cuales hemos tenido muy buena recepción, y bueno, ojalá que el año que viene, pandemia solucionada, también se enriquezca con el encuentro y con la puesta en práctica de alguna otra acción que requiere la presencialidad. No obstante, seguimos trabajando en la virtualidad. Así que bueno, a las órdenes. Bueno. Y dirá Giselle. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Palabra y gracias por hacernos participar
A nosotros también. No, para nosotros es una alegría que estén. Gracias, Gloria y Alicia. Y bueno, y como dije, sin duda, el hecho de poder trabajar juntos tiene otro impacto, porque si bien nosotros venimos trabajando hace muchos años yendo a los centros educativos, pero el alcance que nosotros podíamos tener con los recursos humanos y con los recursos económicos también han sido limitados. Entonces, bueno, por eso la importancia de que, bueno, que este material llegue a todos los rinconcitos del país. Así que es muy importante poder trabajar juntos. Muchas Fue gracias. distribuido en todas las instituciones Ah, escolares. Cuando decimos instituciones escolares, nosotros nos referimos a todas genéricamente, ¿no? Escuelas, jardines, liceos, UTU, y formación docente. Fue distribuido un ejemplar o varios en algunas oportunidades, cuenta, y que por supuesto está en línea también para que sea consultado. ahí va. Buenísimo. Buena jornada. Bueno, muchas gracias. Bueno, y también nos acompaña hoy Corina Braida, inspectora del Departamento de Actividad Física y Salud y Secretaría Nacional de Deporte. Bueno, hola a todos. Para mí es un gusto y poder estar compartiendo este espacio, porque, bueno, un poco como que digo, pensaba cómo llegó. Yo llegué al departamento y un día alguien me llamó, del Carlos Fiordelmondo, y me dijo: acá tenemos una guía, que no sé cuánto, que yo no sé qué hacer con eso, y un poco de la historia, y bueno, y cae en mi escritorio la guía de diabetes para docente de educación física y guardavidas, que se había empezado en el 2015, 2017, y ahí, bueno, como que estaba ahí, bueno, te lo entrego. Yo estaba tomando el departamento, hago esta historia porque está bueno. Y bueno, yo conocía a Giselle no personalmente, la conocía por toda su trayectoria con la fundación haciendo actividades, pero nunca había hecho actividades, y bueno, me dieron el teléfono de ella y la llamé, y bueno, y ahí conectamos de una forma muy peculiar, porque no es una persona muy emprendedora, y bueno, tiene un grupo atrás, la fundación, que tiran para adelante. Soy media parecida, entonces es como que nos amalgamamos, y creo que menos de, no sé, en menos de 3 meses, la guía esta estaba en camino. En este año de pandemia hicimos convenio con la Fundación de Diabetes, o sea que la Secretaría Nacional de Deportes tiene un convenio con la Fundación de Diabetes, donde los socios colaboradores tienen cupos en las plazas de deporte. Hicimos la guía, lanzamos la guía, capacitamos a los guardavidas docentes de todo el país hace poco, en agosto, con una participación, realmente para mí es un orgullo, y creo que para la fundación y Sí. todo, de 100 personas de todo el país, de Montevideo en interior. Repartimos cada docente del país. Cada docente del país tiene esta guía, cada uno de los docentes de todo el país tiene esta guía. Y una cosa que, bueno, la guía lo que habla es qué tiene que hacer el docente en la clase de educación física, y qué tiene que hacer el guardavidas en una clase de la piscina o en una actividad. Da todos los tips, da toda, la fundamentación sobre el tema de cómo tratar a las personas con diabetes tipo 1, tipo 2, o aquellas personas que no saben que tienen diabetes, que realmente no saben que tienen diabetes. Cómo esta guía, ellos quedaron muy impactados, con la guía. Es algo que pasó también, que el departamento en este año también hizo un relevamiento, y uno de los temas que salió como tema así importante es la capacitación en diabetes. Todos los docentes y de todo el país estaban necesitando, y no hablo solo de la Secretaría, hablo de en general los docentes de educación física, docentes de lo que sea, la capacitación en diabetes. Y bueno, la virtualidad
nos permitió, pero logramos que esta capacitación, hicimos un híbrido, que fue presencial y por Zoom. La primera actividad presencial con la fundación la habíamos hecho el año pasado en otra actividad, pero no como esta. Y bueno, y una cosa muy importante, porque está bárbaro la guía, digo, cuando la miran hacia adentro está todo el tema de la alimentación, también como para poder sacar una persona el tema del botiquín, todo eso. Y está el tema del glucómetro. Bueno, una de las cosas que la fundación, digo, cuando firmamos el convenio, me acuerdo, que se me ocurrió a mí decirle a Bauzá, y bueno, y ahora lo que hace falta es que, bueno, la Secretaría consiga los glucómetros para tener cada plaza de deporte, cada profesor o lo que sea, tengan glucómetros para poder, bueno, si alguien no sabe que tiene diabetes, o alguien, bueno, no sé, quedó ahí y no sé, como que el universo nos proveyó de que la fundación consiguió la donación de todos los glucómetros para las plazas de deporte y centros deportivos de todo el país. Entonces es como que hemos recibido la Secretaría con la Fundación, y bueno, y ahí también empieza el camino que empezó el año pasado con la gente de ANEP, ¿no? Pero con la ley también, Carlos Fiordelmondo me llama al departamento, digo, con Carlos, con el área de educación y el área de deporte comunitario, estamos trabajando paralelamente con la Fundación por un lado, pero también estamos trabajando con la gente de ANEP en la ley 19.140 de alimentación, las 7 prácticas, con las pausas activas, tratando, bueno, de la pausa activa para todo el país. Hay la profesora que está encargada dando las charlas de pausa activa y el tema de diabetes. Creo que hemos logrado un trabajo tan bueno y que seguimos proyectando para el 2022, porque estamos cerrando el 2021, aunque con la NEP ya propusimos algo ahora para el 15 de octubre. Esto ha sido como, yo lo cuento como una historia, es como una historia, pero con una cantidad de logros y que marcamos presencia, se marcó presencia desde la Fundación, desde la Secretaría, desde la ANEP, la presencia en el territorio de la alimentación saludable, de la actividad física, lo importante, y en esta pandemia con el tema del sobrepeso y la obesidad, uno de los grandes problemas, el tema que lleva la diabetes, que ha aumentado en los niños por la inactividad física, que tenemos grandes problemas, no solo en niños, en adultos, en todo, y otras enfermedades crónicas no transmisibles, que se deberían estar empezando, no solo con la diabetes, empezar a trabajar, porque la pandemia ha llevado a que el aumento de la diabetes, el aumento del tema de la sobrepeso, la obesidad, la inactividad física. Entonces, por eso el tema de las pausas activas, de empezar a hacer actividades y darle a la gente pequeños tips para que puedan hacer algún ejercicio en la casa, que puedan hacerlo con sus hijos, en la comunidad, como estuvimos hablando con Gloria y con Alicia ayer. Así que yo no tengo palabras de agradecimiento a la Fundación, a la ANEP, a todo el equipo de la Fundación, de que en menos de un año se haya hecho tanta cosa y tantos logros, que haya salido en la televisión, porque para que la gente conozca este tema y que se haga visible de que hay tema de diabetes, y que la diabetes es una enfermedad que está ahí como otras, pero que ni la propia gente no sabe que la tiene. Y como hace poca actividad física también, y sobre todo las mujeres, los hombres hacen más actividad física, y nosotros nos relegamos a tomarnos ese lugar, bueno, creo que
desde la Secretaría y el Departamento de Actividad Física que uno de los programas que tiene el departamento es actividad física y diabetes, el cual lo debemos seguir trabajando, y por eso nos sumamos a todo lo que sea de la diabetes, con primaria, con secundaria, con UTU, con todas las plazas y todo. Así que gracias Giselle, a Alicia, Gloria también, a todas las que están acá. Y bueno, y el día martes estaremos entregando los glucómetros para todo el país en el Estadio Charrúa. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Corina, por tu participación, y bueno, una gran alegría para nosotros, que bueno, que nosotros golpeamos puertas y bueno, cuando nos abren, ahí les tiramos todo el trabajo, así que trabajo hay mucho para hacer. Así que bueno, y el trabajo repartido se hace más liviano. Sí, pero se trabaja, no nos tiran. Digo, yo te voy a decir algo que digo, porque es verdad, no nos tiran, trabajan con nosotros. Sí, sí. Y digo, realmente yo digo, es verdad, el grupo que tienen ustedes en la fundación, digo, hay gente que no está, y yo sé que está atrás de todo eso de Giselle, y cada una pone su granito de arena. Bueno, hoy estaba Patricia y nos entregó los glucómetros, así que Patricia, digo, hay mucha gente atrás que sí, muy valiosa. Sin duda, o sea, nuestro principal capital no es el económico, sino es el humano. Sin duda que bueno, que todos lo hacemos de corazón, y porque bueno, porque lo vivimos esto y sabemos lo importante que es el poder accionar. Entonces, bueno, por eso es que trabajamos con tanto amor, y bueno, cuando uno pone el corazón, las cosas salen bien. Así que muchas gracias. Y bueno, ¿dónde están las guías? Además de estar en la página de Secretaría y además de estar en la página de ANEP, está nuestra página, que la pueden descargar. Así que bueno, eso para que sepan. Y bueno, un poco vamos a unificar un poco de información que está en las dos guías con respecto a lo que es la diabetes, ¿no? En definitiva, me gustaría que dijeran, a ver, qué es lo primero que se les ocurre cuando escuchan la palabra diabetes. A ver, lo quiero ver. ¿Dónde andan por ahí? No voy a comentar porque... No, vos no digas nada. Bien lo que es. Lo tuyo no vale. ¿Te parece que no comente? No. A mí después, si me dejas, quisiera hacer una pequeña reflexión, que es una preocupación, si puedo hacerlo. Me gustaría mucho, después de que escuché todo lo que dije, ¿está? Pero ¿Querés hacerla ahora? ¿Antes de arrancar con la diabetes? Como quieras. ¿Querés hacerla ahora? Bueno, si se escucha bien ahí. Sí, se escucha. Sí, a mí se me escucha bien. Bueno, escuchando un poco todo lo que estaban diciendo, yo trabajo en todas las policlínicas del Hospital San Bois, desde niños, adolescentes y adultos. Y una de las cosas que estoy viendo que me tiene súper preocupada es que ya estoy viendo prediabetes y picos de hipertensión o picos de presión en niñitos, que eso tiene absolutamente que ver con justamente lo que hablaban, ¿no? Los malos hábitos alimentarios y la falta de ejercicio, el sedentarismo, que se acentuó con la pandemia de una manera brutal, de engordar entre 10 y 15 kilos, pacientes que tenía por estar en casa, estudiando en casa, no saliendo, cero ejercicio y comiendo todo el día, ¿tá? Entonces, ¿qué me pasa por la cabeza? Que esos niñitos que están con prediabetes ahora o glicemias alteradas en ayuno, van a ser diabéticos jóvenes con 30 años, o sea que estamos hablando de pibes, ¿no? Digo, cuando algo se veía más a los 60 años o a los 70 años, esto se va, si no lo cortamos y si no trabajamos y si no educamos y cambiamos hábitos, vamos a empezar a ver diabéticos a los 20, 30 años, pero fácilmente es una de las mis grandes preocupaciones. Trabajo mucho sobre los hábitos alimentarios por eso. Sí. Esa era mi reflexión que quería dar cuando escuchaba. Es que, si me permitís, claro. Justamente el tema de la diabetes, o sea, ¿qué es la diabetes?
La diabetes es una patología, está definida así como una enfermedad caracterizada por los niveles elevados de azúcar en sangre. ¿Por qué? Porque el páncreas no produce insulina o produce insuficiente insulina, y mayoritariamente es consecuencia de la vida sedentaria y mala alimentación, lo que estás diciendo, Patricia. Entonces, es una pandemia como la que estamos viviendo hoy del COVID, pero es una pandemia, digo, que es crónica y es silenciosa. O sea que hay muchísimas personas que tienen diabetes y no lo saben. Se estima que en Uruguay hay unas 300.000 personas con diabetes y puede haber 150.000 que tienen diabetes y no lo saben. No es contagiosa, tenemos cura, pero en el 90-80% de los casos es evitable. Y lo problemático es que está empezando a aparecer lo que estás comentando, casos de diabetes tipo 2 en niños, Sí. por la mala alimentación y la falta de actividad física, que seguramente con la pandemia y el tema del aislamiento, que se ha agravado esa situación. Entonces realmente es muy preocupante y el compromiso, bueno, sí, de motivar a una alimentación saludable y a la realización de la actividad física. Desde la Fundación es un pilar que tenemos, el tema de la actividad física, lo tenemos sumamente incorporado porque, bueno, porque ayuda al control de la diabetes y ayuda a la prevención de la diabetes y otras patologías. Entonces, decimos, bueno, tenemos 300.000 supuestamente personas con diabetes, se supone que el 10% es diabetes tipo 1, la que puede aparecer en niños y adolescentes. Esta es autoinmune, esta no la podemos evitar, esta no hay un tema de alimentación, actividad física, por más que hagamos todo bien, no se sabe por qué el páncreas deja de generar insulina y aparece la diabetes tipo 1, que repito, es característica de niños, adolescentes o adultos jóvenes. Hay síntomas bien notorios en el caso del debut porque el cuerpo sin insulina no puede funcionar, y es cuando se le llaman los casos de insulino dependiente, porque dependen exclusivamente de la insulina exógena, de la insulina que se inyecta, porque su organismo, su páncreas, no la genera. ¿Cuáles son los síntomas de este debut diabético? Y es importante por eso que todos los conozcamos, porque de repente en una clase de gimnasia o en una clase en la escuela pueden aparecer estos síntomas y está bueno detectarlos y alertar a la familia. Los síntomas, perdón, los síntomas son tener mucho hambre, tener mucha sed, bajar de peso a pesar de comer mucho, orinar muy frecuentemente, estar siempre cansados, fatigados y confusión mental. Esto en general se da todo junto, no es, o sea, un día, bajé un poco de peso, tengo diabetes, o un día tengo mucha sed, tengo diabetes. En general se dan todos juntos y son bien notorios, son muy llamativos. Entonces, estar atentos a estos síntomas y si aparecen, bueno, comentarle a la persona que esté con esos síntomas que haga una consulta médica, ¿no? En el caso de diabetes tipo 2, que es el 90% de los casos, esta es la hereditaria, esta es la que se puede prevenir, esta es la que es pandemia en el mundo, ¿tá? Que es consecuencia, bueno, justamente muchas veces por el tema de la mala alimentación, el sobrepeso. ¿Qué hace? Se le exige al páncreas que genere más insulina de la que puede generar. Entonces, al haber una insuficiencia de insulina, los valores de azúcar en sangre quedan elevados. En este caso, los síntomas no son tan notorios porque el organismo tiene insulina, pero no lo suficiente como para mantener valores de nivel normales, digamos, de azúcar en sangre. Entonces, acá es cuando es importante el tema del diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica la diabetes tipo 2? Yendo al médico, haciendo los controles de rutina, en un carnet de salud se puede detectar claramente si tenemos diabetes. Pero muchas personas tienen esta diabetes, la diabetes tipo 2, no van a los médicos, no saben, y de repente van al oculista porque no están viendo bien y ahí ya es una complicación de una diabetes que no se diagnosticó a tiempo. Entonces, por eso la importancia, destacamos la importancia de hacerse los controles médicos, los controles de rutina, y bueno, y lo que les decía, que están empezando a aparecer en niños. Esta es la característica, se supone que los mayores de 40 años, pero bueno, la realidad hoy es que está empezando a aparecer también en niños por la mala alimentación y la falta de actividad física. También puede aparecer la diabetes gestacional, que bueno, que se caracteriza por que durante el embarazo también, obviamente, la madre aumenta de peso, aumentan los requerimientos de insulina al páncreas, que no puede generar más, y ahí aparece la diabetes. En general, después del embarazo, esta diabetes desaparece, pero como el mecanismo de la insulina ya falló, esta mujer, esta mamá, queda más propensa a desarrollar después una diabetes tipo 2. ¿tá? El bebé no va a nacer con diabetes, pero sí se debe controlar mucho la madre durante el embarazo para no tener ninguna complicación y que el bebé nazca sin problemas. Por eso es importante durante el embarazo tener el control del peso, ¿no?
Con respecto al tratamiento de la diabetes tipo 2, es importante que sepan que, bueno, que en general, en una primera instancia se puede llegar a manejar regulando con actividad física y cambios de alimentación, bajando de peso, pero bueno, si con eso no es suficiente, es cuando indican medicación oral, para tratar de ayudar a mejorar el mecanismo de la insulina que tiene el cuerpo, de la insulina que su cuerpo genera. En algunos casos, con eso tampoco alcanza, y se puede llegar a requerir más insulina, de la que genera el cuerpo y se tienen que llegar a inyectar. En este caso no es que pasen a ser diabetes tipo 1 porque se empiezan a inyectar insulina, sino que es diabetes tipo 2, insulino requirente, quiere decir que requieren más insulina de la que su cuerpo genera. Es importante entonces poder digamos, amigarnos con la diabetes y hacer el tratamiento para poder tener un buen control. Y bueno, y tener, para eso es que, bueno, tenemos los glucómetros que las personas se debieran controlar para saber qué valor de azúcar en sangre tienen, para ver cómo ajustarse, si están elevados o si están bajos, cómo recuperar la glucosa en sangre. En el caso de diabetes tipo 1, el tratamiento, como no tienen insulina, se tienen que inyectar sí o sí insulina. En general se manejan dos tipos de insulina porque se trata de semejar lo que hace el páncreas, de que genera la insulina constantemente como un goteo para poder vivir, aunque no comamos necesitamos insulina. Eso se hace con una insulina basal lenta. Y después cada vez que nosotros comemos, nuestro páncreas genera más insulina para poder metabolizar, digamos, esa glucosa que está en la sangre y llevarla a las células. Entonces, por eso es que se trabaja con dos tipos de insulina, una lenta y una rápida. La insulina se puede inyectar a través de jeringas, de lapiceras descartables o de una bomba de insulina. Pero lo importante es que la persona que tiene diabetes siempre va a requerir insulina. No es que, bueno, la usa un tiempo y después se le va. La insulina dependiente tipo 1 es muy importante que tener conciencia de que va a ser para toda la vida. ¿Tá? Y que, bueno, y pensemos que si tenemos un niño en un centro educativo o en un centro deportivo, tenemos que tener pendiente el tema de, bueno, qué pasa con la insulina de ese niño, cuándo se la tiene que dar, cómo se la tiene que dar, qué cantidad se tiene que dar según la actividad que vaya a hacer. ¿Por qué? Porque en el tratamiento, para tener un buen control, de que nosotros queremos hacer lo que hace el páncreas automáticamente, entonces tenemos que regular lo que se come con la insulina que se da y la actividad física. Entonces, por eso la importancia de la actividad física en todos en general, ¿no? La actividad física nos regula los niveles de azúcar en sangre, nos regula la presión, nos ayuda al corazón, o sea, por todos lados es buena. Pero una persona que tiene diabetes le ayuda a tener un mejor control de su condición, de sus valores de glicemia. Pero para eso hay que entender de qué se trata la diabetes y por eso es que es tan importante el tema de la educación, que esa es la gran preocupación que tenemos desde la Fundación, ¿no? Que las personas con diabetes entiendan de qué se trata su diabetes y la puedan controlar, y no que la diabetes los controle a ellos. Entonces, bueno, por eso es tan importante el apoyo a las familias y que entiendan de qué se trata. Cuando nosotros estamos tratando de hacer lo que el páncreas hace automáticamente, podemos tener situaciones en que, bueno, la cosa no funcionó como pensábamos y tenemos valores de hiperglicemia, que son valores de azúcar en sangre elevados, o valores de hipoglicemia, valores de azúcar en sangre bajos. ¿Por qué se puede llegar a dar una hiperglicemia? Bueno, de repente porque se comió más de lo que se pensaba, porque si se tenían que inyectar insulina, tomar una medicación, no la tomaron o no se inyectaron. Una situación de estrés también hace que los valores de azúcar en sangre estén elevados, porque no deja actuar a la insulina. O puede ser después de una actividad física intensa, que también puede haber un valor elevado de azúcar en sangre, pero después baja, después que pasan toda la situación de estrés, digamos, generada, se normalizan los valores de azúcar en sangre. Y hay determinadas características. ¿Cómo sabemos si estamos en una hiperglicemia? Estos son muy particulares de cada uno. Algunos de repente tienen mucha sed, orinan mucho, están irritables o pueden llegar a sentir dolor de estómago o vómitos. Si están descontrolados con valores elevados durante muchos días, se pueden llegar a una situación de estas de dolor de estómago y vómitos. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Bueno, tomar mucha agua y si tiene indicado un tratamiento, darle la insulina indicada para poder bajar ese valor de azúcar en sangre, porque lo que hace la insulina es baja los niveles de azúcar en sangre. Ahora, por el contrario,
si estamos en una hipoglicemia, perdón, una hiperglicemia, vieron que todos conocemos las complicaciones de la diabetes. ¿Cuándo aparece una complicación de la diabetes? Cuando una persona con diabetes está con valores elevados de azúcar en sangre durante muchos años. Entonces, una hiperglicemia es la que constante durante muchos años es lo que nos trae las complicaciones. Por eso es que tenemos que tratar de evitarlos, porque queremos tratar de tener valores normales para evitar complicaciones en nuestro organismo. En una hipoglicemia es donde baja el azúcar en sangre. ¿Por qué se puede llegar a dar una hipoglicemia? Porque de repente se inyectaron más insulina de la que se tenían que inyectar, o faltó una ingesta, faltó comida, o hicieron mucha actividad física sin haberla planificado. Dijimos que la actividad física nos baja el azúcar en sangre, entonces nos bajó el azúcar de más. O se saltearon evidentemente alguna comida, hace que los valores de azúcar en sangre bajen. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Está bueno que los síntomas de la hiperglicemia y de la hipoglicemia la persona los vaya detectando, pero las personas que están alrededor también que lo sepan, porque si uno observa a una persona con diabetes que está con alguno de estos síntomas, está bueno poderlo asistir y alertarlo. Si está con un sudor frío, si está con visión borrosa, bueno, eso se da cuenta uno directamente, ¿no? Estar con debilidad, fatiga, dolor de cabeza, tener mucho hambre, estar irritables, con palpitaciones o confusión mental. No es que aparezcan todos los síntomas, sino es muy particular de cada uno. Pero frente a estos síntomas, la importancia es que tenemos que prestar la atención, porque una hipoglicemia es una situación potencialmente grave en ese momento. Nosotros sin azúcar en sangre, sin glucosa, no podemos vivir. Nuestras neuronas solamente se alimentan de glucosa. Entonces, una situación de hipoglicemia la tenemos que resolver, detectar y resolver. ¿Por qué? Porque una persona con hipoglicemia se puede llegar a desmayar, puede llegar a convulsionar, y eso puede llegar a pasar en un centro educativo, puede pasar en un centro deportivo. Entonces, por eso, los maestros y los profes, está bueno que sepan que estas situaciones se pudieran llegar a dar y cómo atenderlas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos frente a una hipoglicemia? ¿Qué tenemos que hacer? Que tienen que comer azúcar. La forma más directa, más sencilla, es para subir el azúcar en sangre. ¿Cuánta cantidad de azúcar? ¿Y qué tienen que comer? Bueno, lo indicado son 2 cucharadas de azúcar disueltas en agua, o 1 cucharada de miel, o 3 caramelos de los tipo ácidos, o un vaso de bebida azucarada. ¿Ah? Eso es lo que se da. Se espera 15 minutos, se vuelve a controlar el valor de azúcar en sangre con el glucómetro que veíamos como nos controlábamos la glicemia. Si el valor ya está por encima de 70, ¿cómo sabemos si es una hipoglicemia? Por un valor por debajo de 70. Si a los 15 minutos ya superó el valor de 70, quiere decir que salió de la hipoglicemia, bueno, ahí tiene que comer un hidrato complejo, ahí tiene que comer alguna galletita, o comer algún pancito, o una fruta, o leche, para poder mantener el valor de azúcar en sangre. Si a los 15 minutos aún no se ha restablecido, no ha podido subir el valor de azúcar en sangre, hay que volver a repetir el proceso. No es momento de comer un chocolate, ni comer un alfajor, ni comer un bizcocho, porque si bien de repente puede tener azúcar, como tiene harina y grasa, enlentece la absorción del azúcar. Entonces por eso es que tenemos que darle el azúcar de la forma más pura. Obviamente, si estamos en un campamento con los niños y por el motivo que sea no tenemos azúcar, le vamos a dar lo que tengamos, pero tenemos que saber que la forma de solucionarla es el azúcar pura, porque si no va a enlentecer la subida del azúcar y podemos llegar a una convulsión porque le dimos un alfajor en vez de darle azúcar. ¿Tá? Esto está bien explicadito en la guía de ANEP, explica todo esto que yo les conté, el tema del tiempo, del control, de volver a hacer el control. Lo mismo en la guía de la Secretaría, están las situaciones de hipoglicemia moderada o hipoglicemia severa. La diferencia entre una moderada y una severa es moderada cuando la persona puede resolverla por sí misma, y severa cuando la persona no puede resolverla y necesita asistencia. Lo importante que todos tenemos que saber es que frente a una hipoglicemia, un docente no puede dejar a esa persona sola, que la tiene que acompañar, porque, o sea, de repente es moderada, porque, bueno, dice, no, me siento bien, pero le está bajando muy rápido y la persona no es consciente de eso. Entonces, el adulto tiene que acompañarlo, acercarle los elementos para resolver la hipoglicemia, esperar a que se sienta bien, que se controle a los 15 minutos, esperar que se controle. Después, si subió arriba del 70, bueno, comer algo para poder mantener el valor
y después recién ahí retomar la actividad. Obviamente, tenemos que parar. Si está en un partido de lo que sea, o si está en el recreo, bueno, nos tenemos que sentar, bajar las revoluciones, resolvemos la hipoglicemia y después retomamos la actividad. Esto es muy importante que los docentes tomen conciencia de que es una situación, repito, potencialmente grave y que hay que atenderla y hay que apoyarlo y nunca dejarlo solo. No sé si hasta acá hay alguna duda. ¿No? Está. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Con los valores de glucosa con respecto al ejercicio. Decimos, la actividad física nos baja los valores de azúcar en sangre. Entonces, cuando vamos a hacer una actividad física, ya sea en la escuela o en un centro deportivo, es importante evaluar cuál es el valor de azúcar en sangre que tiene esa persona, para saber si necesita de repente aumentar o comer alguna ingesta, o si está con un valor elevado, darse insulina para poder hacer la actividad. Entonces, es importante evaluar, acordarnos siempre de esta balanza, ¿no? Vamos a hacer actividad física, ¿cuál es la situación en que estamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Reforzar la comida? ¿Tenemos que dar insulina? ¿O estamos con un valor buenísimo como para hacer actividad física? No es que no la puedan hacer, tenemos que evaluar cuál es la situación. Entonces, para eso es importante que sepan que la actividad física puede mejorar hasta, o sea, haciendo actividad física se puede llegar a disminuir los requerimientos de insulina. Entonces, es importante la actividad física para todos y para las personas con diabetes también. Pero hay que tener esto del autocuidado, en que la persona tiene que tomar conciencia que va a hacer actividad física y que le puede bajar los valores, le va a bajar los valores de glicemia. Entonces, que se tiene que controlar antes de hacer la actividad. Si es una actividad prolongada, se tiene que controlar de repente en el medio, y al final, que eventualmente puede requerir colaciones al principio, en el medio o al final. Pero todo eso lo tenemos bien detallado en las guías. En la guía de ANEP se explica, que cada media hora de actividad física, requerimos de 15 a 20 carbohidratos. Entonces, si van a estar jugando una hora a la pelota, los chiquilines, antes se habrán controlado qué valor de glicemia tenían, y capaz que en el medio, no es que lo tengamos que controlar, pero capaz que sí que tiene que comer algo, o un ticholo, o una fruta, o un juguito, pero tenemos que saber que tenemos que tener el control de la glicemia durante la actividad. Es en la guía de la Secretaría también, o sea, nosotros decimos, nos tenemos que controlar antes. Según el valor, vemos qué hacemos. Si tenemos un valor de 48 o low quiere decir que es muy bajo y que el glucómetro no puede hacer la medición de la glucosa. En esta situación no podemos arrancar a irnos de recreo, o a arrancar una carrera, o jugar al fútbol, o andar en bicicleta. Tenemos que resolver la hipoglicemia, como dijimos, y después recién retomar la actividad. Si estamos en un valor de high o un valor arriba de 240, son valores muy elevados. Muy high quiere decir que el glucómetro no logró medir cuánta azúcar en sangre había, porque había mucha. Entonces, frente a esas situaciones, se debe ver qué es lo que tiene indicado esa persona, cuánta insulina se tiene que dar, tenemos que esperar que baje el valor de la glicemia para después poder hacer la actividad. No está recomendada la actividad física por encima de 240 o 250. Eso es muy particular de cada uno y según un montón de otras cosas con respecto a la actividad física. Pero en líneas generales está bueno que sepan eso, que la persona con diabetes va a tener estas indicaciones según su tratamiento. Estos son lineamientos generales, ¿tá? Pero para que sepan que si una persona va a empezar a hacer actividad física, si hace 2 horas que no come, o sea, porque también esta medición, ¿en qué momento se hace? Si resulta que se merendó y vino al gimnasio, recién comió, es lógico que esté con un valor alto de azúcar en sangre. Entonces ahí sí, igual se puede hacer. Pero si hace 2 horas que no come, se controla y está con un valor elevado de azúcar en sangre, quiere decir que a su cuerpo le falta insulina. Entonces no va a poder hacer la actividad física porque su organismo necesita combustible, digamos, y no la va a lograr del azúcar que tiene en exceso porque le está faltando insulina. Entonces ahí empieza a quemar grasas y de ese mecanismo
el cuerpo se empieza a intoxicar y no es lo natural ni lo recomendable. Entonces, por eso es que no está indicada la actividad física con valores elevados de azúcar en sangre. ¿Se viene entendiendo? ¿Sí? Mónica, no sé si querés hacer algún comentario o aportes. Arrancá nomás, ¿eh? ¿Está por ahí, Mónica, o se fue? No, estoy acá. No, lo que sí, lo que decíamos es como que en las guías... Ya no tenía el micrófono. ¿Se escucha? Patricia, sí se escucha. No, pero ahora no. Lo tenés cerrado el micrófono. Bueno. Cuando lo logre abrir. Digo yo mientras no. Sí, dale, dale. No. Ahí que lo que capaz, yo decía. No sé. ¿Hablo yo entonces, Patricia? Pero me había ido porque no sé, se me fue, pero hablaba vos sí seguro, ¿está? Yo pongo saco el micrófono. Bien. No, que lo que yo decía, que lo que estaba diciendo Giselle, es que son parámetros como generales. Después cada persona tiene sus, como decía ella, más de 240 no es conveniente, pero hay gente que de repente tiene que empezar en una medida un poquito alta porque la actividad física le baja de una manera sustancial. Entonces cada uno tiene su parámetro, pero por eso es lo que nosotros damos entre comillas, una receta que por la generalidad, o sea, se ha hecho encuestas o se ve que la generalidad de la gente en valores muy bajos no se puede y en valores muy altos tampoco. En valores muy bajos prácticamente nadie puede empezar porque eso es riesgoso. Entonces, cuando hay un valor bajo, hay que resolver ese valor y después sí, cuando se llegó a un valor óptimo, bueno, confiable, digamos, ahí sí se puede empezar. Y es fundamental la gente cuando trabaja con niños. Nosotros en una Diabeolimpiada dejamos que cada uno se midiera y hiciera. Entonces, yo, ¿cómo estás para empezar? Bien de bien. Digo, ¿cuánto tenés? 350. Entonces, ahí no sabes si es que no está educado, que estaba inconsciente. Entonces, ahí lo que tenemos que decirle, no, 350 no es una medida adecuada para empezar. Ahí se tuvo que dar insulina porque había comido hace rato, ya no tenía insulina en el cuerpo, entonces tiene que esperar un ratito y tampoco decirle, no haces nada. Vamos a esperar que baje y darle siempre la opción a que más adelante se pueda meter en la actividad. Esas son cosas que nosotros tenemos que manejar, ustedes como docentes también tienen que manejarlo cuando se trata de una clase así. Nada más era eso, Giselle. Sí, eso es fundamental, o sea, porque, ¿qué sucede? Los niños, en especial los jóvenes que tienen diabetes, a ver, nosotros queremos siempre naturalizar, como que dice el tratamiento. Entonces, tampoco queremos que ellos se sientan frustrados que porque tienen diabetes no pueden hacer la actividad física que les gusta, porque si van a hacerla es porque seguro que les gusta, le divierten y la disfrutan. Entonces, el docente tiene que tratar de ver la mejor forma de que la pueda hacer. No es decir, no, hoy te quedaste sin clase. No, vamos a buscar la forma de que puedas hacerla. Si estás muy alto, damos insulina, esperamos un ratito. Por eso es importante que los controles previos a hacer la actividad lo hagan con determinado tiempo, como para tener cintura, como para dejar actuar la insulina, si en el caso que se tuvieran que dar la insulina, o tomar el tiempo para poder resolver un caso de una hipoglicemia, o que tenga que comer algo. Pero entonces la idea siempre es que puedan hacer la actividad física, pero de forma segura. Entonces, acá en la guía de la Secretaría tienen este cuadrito, tienen más material, pero bueno, acá les quisimos destacar este cuadrito que tiene, bueno, si la actividad es de duración corta, menos de 30 minutos, según el valor de glicemia, ¿qué es lo que hay que hacer? Un valor seguro, en general, sería con más de 1 gramo. ¿Tá? Ahí no necesita ningún carbohidrato. Ahí puede, si se midió y está en 1,20, puede hacer la actividad física si van a hacer una actividad corta. Pero si están menos de 1 gramo, tiene que comer. Y ahí hay opciones de qué cosas podría comer. Si es una actividad de duración moderada, de 1 hora más o menos, va a depender, digamos, qué valor de glicemia es el valor seguro, para que lo pueda desarrollar esa actividad y pase bien, y no llegue a una hipoglicemia. Entonces, bueno, este cuadrito dice que entre 1,80 y 2,40 es un valor seguro, como para hacer esta actividad de 1 hora. Si tenemos menos, ahí están las recomendaciones de qué debiera comer antes de empezar a hacer la actividad.
¿tá? Y si es una actividad de larga duración, de 1 o 2 horas, bueno, de nuevo, según qué valor de glicemia, qué es lo que tiene que comer. Porque una actividad de larga duración, obviamente, como yo digo siempre, ¿no? Tomo el auto, quiero ir a Piriápolis, ¿qué combustible tengo? Bueno, tengo que tener combustible suficiente para llegar a Piriápolis. La glucosa es el combustible de nuestro cuerpo. Entonces, según el valor de glucosa que tengo, ¿cuánto tiempo voy a poder hacer actividad física? ¿Cuánto más lejos voy a llegar con el auto? Entonces, por eso es importante saber, bueno, cuánto tengo en mi tanque y puedo arrancar de forma segura y saber que no me quedo en el camino o que no me quedo en el medio del partido sintiéndome mal. ¿tá? Entonces, cuando es una actividad larga, saber que de repente, bueno, está bueno que en el medio corten, no es que tengan que gran corte, pero bueno, que tengan la instancia de poder comer algo para poder seguir haciendo la actividad. ¿tá? Respecto a otros ámbitos, todo el tema de lo de la alimentación ya lo estuvo hablando Alicia, que esto está todo en la guía de ANEP, el tema de los comedores y la alimentación adecuada para los niños con diabetes. El tema de en las salas de clase, ¿no? En la guía de ANEP habla mucho de la importancia de saber el docente que un niño con diabetes tiene derecho a eventualmente permitir más salidas, por ejemplo, al baño, porque vimos que dijimos, si está en una hiperglicemia, tiene necesidad de ir al baño, tiene necesidad de tomar agua más frecuentemente. Entonces, no es decir, no, está en la clase, no puede ir tantas veces al baño, no puede tomar agua, lo necesita, y es su derecho, ¿tá? Porque es parte de su condición. Y entonces, el hecho de decir de repente, bueno, se siente mal, descompensado, bueno, poderlo ayudar, poderlo asistir y que tenga los elementos para poder resolver esa situación de hipoglicemia. ¿tá? Que si se tiene que inyectar insulina, que tenga un lugar adecuado, no es que tenga que tener una nave espacial, pero bueno, que tenga un lugar aseado donde se pueda hacer el control de la glucosa si lo necesita, si se tiene que inyectar la insulina. Hay niños que no les importa inyectarse delante de otros que quieren su privacidad. Bueno, que puedan ejercer ese derecho de hacer el tratamiento de la forma que ellos lo llevan. Con respecto al tema de, hoy Alicia decía, bueno, los maestros no pueden inyectar, no pueden controlar a los niños, pero sí deben dejar entrar a un adulto autorizado obviamente, de la familia, para poder ayudarlo a hacer su tratamiento en el centro educativo o en el centro deportivo, porque si es un niño chiquito, de repente no se puede inyectar la insulina. Si hace horario completo, al mediodía seguro que se va a tener que controlar la glicemia, seguro que se va a tener que inyectar. Entonces requiere de ayuda para poder hacer, como todos los demás, un horario completo. No es decir, porque tenés diabetes no hagas el horario completo. No, lo va a hacer, pero bueno, tenemos que saber que tiene esas consideraciones. Que si se va a un campamento, no es decir, yo no llevo a un niño porque tiene diabetes a un campamento, que tristemente muchas veces nos ha pasado. Entonces, tienen que entender, tienen el mismo derecho que todos los demás a hacer las actividades recreativas, pero se tiene que informar las diferentes situaciones que se puede llegar a dar, tiene que saber que si se van a una salida fuera de la escuela, que tienen que llevar glucosa, que tienen que llevar azúcar, que tienen que llevar los elementos necesarios para resolver una posible hipoglicemia, que tienen que considerar los horarios de las comidas, no es decir, salimos y comemos cuando podamos. No, porque vieron que dijimos, la insulina, no lo dije, pero bueno, la insulina requiere de determinados horarios, porque tienen determinado tiempo de acción, y las comidas también en muchos tratamientos requieren horarios. Entonces no es decir, nos salteamos la merienda. Por saltearnos una merienda podemos hacer una hipoglicemia. Entonces, por eso es tan importante todo lo conceptual que les quise dar al principio, para que entiendan, todo eso conceptual lo tenemos que meter en nuestra sala de clase, en nuestro patio del recreo, en nuestro campamento, en nuestra salida didáctica. Entonces, está bueno entenderlo para ver cómo nos puede impactar en la realidad que tenemos con nuestro grupo. El tema del botiquín, lo que les decía, en la escuela está bueno que tenga un botiquín especial para este niño o joven con diabetes. Ahí tiene que tener elementos para resolver la hipoglicemia, el azúcar, los caramelos, una bebida azucarada. Estaría bueno que tuviera alguna galletita, alguna fruta, algo de reserva, porque frente a una situación de hipoglicemia vamos a necesitar eso sí o sí. ¿tá?
que se sepa, que esté identificado con el nombre de la persona, del niño, que haya un adulto responsable que frente a una situación de hipoglicemia o más de uno, que bueno, que sepa a dónde recurrir a ese botiquín si es que el niño no llevó los elementos para resolver la hipoglicemia. En general, la persona con diabetes está acostumbrada a andar con su mochilita, con su riñonera, con su glucómetro, con su insulina y con los elementos para resolver una hipoglicemia. Pero bueno, hay veces que pasa, que faltan. Entonces está bueno que en estos lugares, en el centro educativo, en el centro deportivo, haya esas reservas. Los glucómetros que hoy Corina contaba, que van a estar en los centros deportivos, bueno, para situaciones de emergencia, que de repente la persona con diabetes no llevó su glucómetro, se sintió mal, y que esté el glucómetro para poderlo controlar y asistir. Es importante, es algo que no dije, y es que frente a la duda, una persona con diabetes que se siente mal, que se siente descompensada, tenemos que actuar como si fuera una hipoglicemia. No importa, si no lo pudimos medir, bueno, le damos azúcar. Si no era una hipoglicemia y era que le bajó la presión, bueno, le subimos un poco el azúcar en sangre, pero evitamos una posible complicación si hubiera sido una hipoglicemia. Entonces, lo atendemos como una hipoglicemia y después lo controlamos. Después se ajusta. ¿tá? Pero ante la duda, una persona con diabetes que se está sintiendo mal, darle azúcar. ¿tá? Entonces, bueno, la importancia de los botiquines en los diferentes ámbitos. Y bueno, y después, algo importante que está en la guía y que está en el convenio que hicimos con la Secretaría, es el tema de la promoción y educación. Es esto, bueno, de ir a los lugares donde hay niños con diabetes, donde hay personas con diabetes, para educar también al entorno. Porque, bueno, estamos dando este gran paso de educar y brindar información a los docentes de estos ámbitos, pero está bueno también que los compañeros de esa persona que tiene diabetes sepan de esta patología y sepan que también ellos pueden ayudar. ¿tá? Y concientizar sobre la importancia de, bueno, de la alimentación saludable para todos y de la realización de la actividad física para todos. No solamente, no porque el niño que tenga diabetes o el adulto que tiene diabetes es el que se tiene que cuidar, alimentarse bien y hacer actividad física, sino que esto debiera ser un elemento que contagie a los demás a tener una vida más saludable, porque el tema de obesidad no es solamente de los niños. Por algo tenemos esta pandemia, la diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, el compromiso de seguir trabajando desde la Fundación junto a ANEP y a la Secretaría en promover toda esta información y seguir educando en lo que es en diabetes en estos ámbitos. Así que por ahí es todo el contenido que tenemos en las guías, que están colgadas en la página y en las páginas de Secretaría, de ANEP y de la Fundación. No sé si surgen dudas o si se durmieron todos. No, estuvo bueno. Yo lo que quería comentarle a la compañera de donde me dijo que era de San Bois, ¿puede ser? Sí, Patricia. Patricia, sí, de la importancia, es impresionante que cuántos hay niños con sobrepeso y obesidad, y lo que dijiste de que vos pensás en el futuro, que esos son futuros personas con diabetes. Yo tengo una historia personal porque realmente mi yerno, profesor de educación física, es increíble, no usa insulina ni nada, pero a raíz de la pandemia, y mirá que hacía actividad física, y que creo que también la pandemia y el COVID y todo eso llevó a un estrés de que él tiene 33 años, está genéticamente propenso porque su papá era una persona con diabetes, tiene diabetes. Y te estoy diciendo que tiene 33 años, profesor de educación física, hacía mucha actividad física, así que ya están apareciendo, porque no venimos de esta pandemia, venimos con hábitos de alimentación, mala alimentación, desde hace mucho tiempo con los niños, en las escuelas, en las casas, no había todo esto, esta promoción. Sí, de los alimentos ultraprocesados. Ahora, Los alimentos ultraprocesados. Todos los alimentos, que sí, que yo lo trato como algo familiar, o en mi casa yo, por ejemplo, cocinaba, se cocinaba, mi mamá
y trataba, digo, de la sal, el azúcar, como que era diferente, ¿no? No se comía, no se iba a la comida rápida, McDonald's, todo eso. Entonces, creo que ya hace mucho tiempo que nuestros niños, con mucho, que hay sobrepeso y obesidad en nuestros niños, están ahora surgiendo con temas de diabetes. Digo, yo doy el ejemplo de mi yerno, porque mi yerno no es de consumir mucho azúcar, es increíble, ¿no? Claro, Porque no era, pero no es, no- pero no es solo, claro, pero no es solo azúcar. Claro, Claro, el tema es un son las problema de harinas. funcionamiento del páncreas, ¿no? Claro, claro. ¿No? Entonces, No, son las. Ay, perdón, ¿hable? Sí, dale. sí, dale. ¿Escucho? Se te corta. Patricia, dale. Ahí anda horrible hoy mi Zoom. ¿Hola? Dale, ¿Ahí, sí, sí. ¿Ahí se escucha algo? Porque Sí, anda. se escucha perfecto. Sí, lo que me pasa es que se me corta y se me va la voz para aquel lado y ahí me escuchan. Ah, Sí. perfecto. Mira, yo lo que te quería explicar, primero, yo tengo esa costumbre de mirar siempre más allá. Cuando hay una prediabetes, yo siempre explico que hay diferentes etapas. Estar sano, la prediabetes, Sí. la diabetes y las complicaciones de la diabetes, que son las que hablaba hoy Gise, y que tienen mucho que ver, o sea, por ejemplo, tengo entendido que cuando hablamos de diabetes tipo 2 necesitas más o menos 10 años de mal control para que aparezcan las complicaciones. Y cuando hablamos de la tipo 1 necesitamos 5 años. ¿Puede ser así, Gise? Sí. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre me paro en donde estoy y trato de evitar seguir en el avance. Entonces, el tema de creo que me dijiste tu yerno, porque como entrecortando, no es solamente el azúcar, sino que son las harinas, o sea, los carbohidratos complejos, pero Totalmente. ahí está. Y además... Harina, cerveza, y todas esas cosas de que... Bueno, se está grabando, Corina. Sí. Importa. Pero es la verdad. Es la verdad, la alimentación, digo, él tiene 33 años, pero en la etapa de su juventud, digo, ¿no? Porque digo, para compartir lo que decía Patricia, Claro. El tema, digo, no solo lo estamos viendo, lo estás viendo tú ahora, que te preocupa el futuro de estos niños que tenemos ahora, pero también digo, está siendo preocupante de que jóvenes, gente joven de 30, 31, no sé cuánto, ya están teniendo prediabetes, diabetes. Es que seguramente empezaron antes con prediabetes, porque la tipo 2 se maneja un poco así, con glicemias alteradas en ayuno hasta que el páncreas se agota mucho más y terminan en diabetes. Por eso la importancia que decíamos hoy, ¿no? De hacerse los controles, porque podemos estar muchos años con valores elevados y que no nos enteramos hasta que nos fuimos a un médico. Salta cuando, bueno, ya pasó mucho tiempo que veníamos con valores alterados. Por eso es que el tema de las complicaciones. Entonces, creo que un poco, bueno, el mensaje nuestro es, desde la fundación, es lo que venimos haciendo, ¿no? La promoción de la alimentación saludable, la promoción de la actividad física y la información para que las personas, bueno, se empoderen, entiendan qué es lo que les está pasando y eviten las complicaciones, porque se pueden evitar, ¿tá? O por lo menos postergar. Pero bueno, pero es importantísimo el hecho de la actitud que nosotros tenemos frente a la diabetes. Y bueno, y el entorno ayuda mucho a la persona. Por eso es tan importante educar también al entorno, que es lo que queremos hacer con estas guías, ¿no? No sé, ¿hay algo en el chat? No. No sé si les queda alguna duda, algo que quieran aportar a alguien. No sé, Laura, que ingresaste después, no sé qué relación tenés con la diabetes, si nos querés contar, porque pasamos por una instancia de presentación de todos. Laura y Pablo, que recién llega. Pobre Pablo. Bueno, después mira la grabación, Pablo. Bueno, Laura, ¿está por ahí? Hola, sí, Hola. acá estoy. Bueno, yo soy docente de una escuela pública y soy profesora de inglés, tengo varios grupos y tengo en dos de ellos dos alumnas con diabetes tipo 1, que son niñas, están en quinto y
Y bueno, y quería estar, estoy un poco al tanto porque tengo un familiar que tuvo diabetes tipo 1 a los 14 años y la acompañé mucho en el proceso, Ahí va, pero igualmente siempre no está de más estar más al tanto. ahí va. Bien, bien, bárbaro. Así Bueno, que muchísimas gracias por todo y bueno, y estará no, accederé a la guía por las redes, de las páginas que he mencionado. ahí está, bárbaro. Buenas. Pablo, ¿estás por ahí? Bueno. Eh, para nosotros, bueno, una alegría poder compartir de este material y de este trabajo que venimos haciendo en conjunto con ANEP y con la Secretaría, y bueno, y que nos ayuden también a replicar esta información. Y bueno, desde la Fundación estamos a las órdenes para lo que necesiten o cualquier duda, o bueno, si tienen algún caso de niño joven con diabetes y quieran alguna charla, es contactarse con la Fundación y nos podemos coordinar. ¿Tá? Voy a dejar de grabar.